presentar a nuestros dos invitados de la mañana de hoy. Tenemos al doctor Santiago López Zuluaga, él es delegado de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades, y al doctor Juan Francisco Amezquita, quien también hace parte de esta delegatura. ¿Por qué es relevante su presencia en este foro? Porque esa delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, digamos, es la responsable de alguna manera de revisar, de verificar el cumplimiento de los SAGRI-LAF, es la entidad que coordina las visitas que se harán a sus empresas, que es la delegatura que enviará los requerimientos extra situ, es decir, ellos son los supervisores y pues por supuesto muy amablemente accedieron a compartir unos minutos de su tiempo con nosotros y con nuestros más de 300 invitados, de manera que le doy paso, bueno, les damos la bienvenida a doctor Santiago López, doctor Juan Francisco, de nuevo muchas gracias por su presencia, y le cedo el uso de la palabra a nuestro socio fundador Alberto Lozano, quien, como lo mencionaba recién, va a coordinar un panel de interesantes preguntas y de importantes respuestas por parte del supervisor sobre todo lo relacionado con SAGRI-LAF. Bueno, pues nada, con estos invitados de lujo, que les agradezco mucho la presencia, yo creo que hay que ir al grano y preguntas muy breves. La pregunta es, ¿por qué cambió el sistema y para qué los cambios que ustedes han implementado en los últimos meses? Bueno, Alberto, muchas gracias primero que todo por esta invitación, al mismo Santiago, por darnos la oportunidad a la superintendencia de mostrar estos avances y hacer la pedagogía que requiere, que muchas veces las sociedades y las empresas obligadas a cumplir con este tipo de regulaciones, recomendaciones, instrucciones y demás no las cumplen, no porque no quieran, sino porque no las conocen o no saben implementarlas bien. Entonces, es muy valioso tener esta oportunidad. Por eso la superintendencia ha venido realizando varios foros. Tenemos también un curso virtual sobre la materia totalmente gratuito en nuestra página web que los invitamos a que accedan. Ahí van a tener un conocimiento pues mucho más amplio del que podemos entregarles en estos foros por temas de tiempo. Así que pues los invitamos a que conozcan nuestra página web, conozcan también los conceptos más relevantes sobre la materia, donde les podrán dar una respuesta a los temas más reiterados también de los supervisados y también de las personas que pues trabajan en estos temas en la industria y que nos han hecho preguntas muy valiosas y que nos han hecho hacer estos ajustes. Frente a la pregunta, Alberto, de por qué hicimos estos cambios, yo creo que aquí hay que verlo desde dos perspectivas. Uno de lo que debería haber hecho la superintendencia y otro, el enfoque hacia dónde quiere ir la superintendencia. Entonces, lo primero es, ¿qué debíamos hacer? Nosotros recibimos unas recomendaciones particulares de Gafilat sobre esta materia y también recibimos unas recomendaciones, sino unos resultados en la encuesta nacional de riesgo que evidenciaban unas dificultades por parte del supervisor y también en la regulación actual que debíamos adoptar. Así que, pues lo primero, esta regulación implica unos cambios enfocados a las recomendaciones particulares de Gafilat, ponernos a punto como sector real en esta materia frente a estas recomendaciones y también abordar ciertos aspectos de la encuesta nacional de riesgo. Eso era lo que teníamos que hacer. Después era hacia dónde queremos ir como superintendencia y también debemos ir como superintendencia. Si uno veía la regulación de la superintendencia estaba más enfocada en recomendaciones un poco aisladas, en recomendaciones donde no estaba muy claro quiénes eran los sujetos obligados, donde no estaba claro qué debían hacer y cómo lo debían hacer y terminaba siendo poco práctica al momento de implementar. Entonces, desde ese aspecto, pues hicimos los ajustes para que las partes, los sujetos obligados tuvieran muy en cuenta qué tenían que hacer y por qué debían hacerlo, y eso está muy claro en nuestra regulación. Y después de eso también
evidenciamos unas dificultades en la supervisión, donde veíamos que había problemas en la interpretación de las normas, no solamente desde el supervisado, sino también del supervisor, y era por la falta de claridad y objetividad en las mismas. Eso nos llevó a hacer esos ajustes para poder tener una regulación clara, objetiva, con un enfoque basado en riesgos. Creo que eso hay que resaltarlo claramente. La capacidad de la superintendencia desde la supervisión es limitada y tenemos que enfocarnos en estos riesgos, y por eso la misma regulación pues tiene ese enfoque para poder llegar a cubrir la mayor cantidad de riesgos de la forma más eficiente posible. Esa es la realidad, Alberto, de hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir. También esto implica unos cambios en la cultura, y por eso la pedagogía es clara. O sea, una cosa es emitir unas regulaciones y no enfocar esfuerzos en la cultura de cumplimiento que tanto necesitamos. Y por eso, paralelamente a esta regulación, emitimos nuestra política de supervisión. Esta política de supervisión es claramente mostrándole a los supervisados cuál es el rol de la superintendencia, que no vean a la superintendencia como un policía con un bolillo exigiendo el cumplimiento de una norma, sino también ese policía que también tiene su bolillo, pero que también tiene que generar esa cercanía y ese acompañamiento para poder cumplir con el objetivo. Nosotros estamos llevando de la mano al sector real a esos estándares altos que necesita el mismo sector para tener una cultura de cumplimiento amplia, y hacia eso estamos yendo. Perfecto. Juan Francisco, mucho interrumpe o habla cuando quiera. Yo sé que nos tiene bastantes temas, pero entonces... No, y creo que Alberto, yo creo que tiene toda la razón, porque es que Juan Francisco, si bien Juan Francisco tiene varios años en la superintendencia y ha venido sufriendo, digamos así, la regulación anterior y también la necesidad de esta regulación. Entonces es muy importante en el día a día del supervisor conocer, o sea, la regulación la tiene que hacer también el grupo encargado de implementarla para que sea fácil la implementación. Y por eso yo a Juan Francisco lo invito a estos foros para que nos cuente también su experiencia de por qué la necesidad de estos cambios, y totalmente al lugar, Alberto. Así que Juan Francisco, adelante con su experiencia. No, pues muchas gracias por esta invitación y miren que yo creo que estos cambios son necesarios y producto de estos cambios es, por ejemplo, que hoy estamos acá y digamos hay muchas cosas que a veces las personas no perciben, pero yo creo que dentro de la supervisión lo podemos ir viendo por ejemplo, para darles un dato, nosotros lanzamos ese curso virtual en materia de prevención en lavado en febrero. Es un curso realmente, le decimos la versión 1.0, pero hemos visto que ha tenido más de 40.000 visitas. Digamos que eso es algo muy diciente para nosotros en el sentido que tenemos que mejorar esa supervisión, pero sabemos que hay personas que están muy interesadas en este tema y yo creo que más allá de pensar la superintendencia me tiene que sancionar, yo cómo hago para cumplir con A, B, C y C, cómo me desentiendo de esto. Yo creo que el mensaje es cómo podemos como sociedad desde el punto donde estamos contribuir a prevenir estos delitos. Acá está nuestro granito de arena en estos aspectos y yo creo que eso tiene que ser nuestro foco. Tenemos que estar unidos en estos temas y pues de nuevo muchas gracias por este espacio. Perfecto. Pues yo me muero de ganas de hacer 10.000 comentarios, pero me voy solo a las preguntas. Esto no es lo mismo, no es la misma receta para todo el mundo. Ustedes diseñaron, pues como decía el doctor Santiago, con conocimiento de las entidades, diferentes regímenes para diferentes sectores. ¿Nos pueden dar un barrido de qué se trata ese tema de las medidas mínimas, el SAGILAF completo, las mejores prácticas? Un poquito eso. Sí, yo creo, Juan, que voy a hacer como una explicación de cuáles son de qué se trata este régimen. Y después, si quiere, Juan, vale la pena proyectar cuáles son los sujetos obligados, que creo que es importante que todo el mundo sepa quiénes son los que están obligados a cumplir con este régimen y estos dos regímenes. Pero primero hay que hablar de que esto es un régimen de autocontrol y autogestión. La superintendencia no tiene dentro de sus facultades prevenir el riesgo.
sino generar unas recomendaciones para que las mismas compañías que son las encargadas de supervisar, auditar, mitigar, controlar, gestionar estos riesgos, pues son las que tienen que hacerlo y no con la superintendencia. Entonces, cuando nosotros vemos el universo general del sector real, la cantidad de sectores a los que estamos, pues donde la superintendencia ejerce su supervisión, la cantidad también de riesgos identificados no solamente por la superintendencia, sino también la UIAF, GAFI, GAFILAT, que nos demuestra dónde están los riesgos, identificamos que no podemos tener una receta general para todos. Pero sí tenía que ser lo más general para que le aplique a la mayor cantidad de sectores y que sea lo más eficiente posible. Bajo digamos, esta gran problemática que teníamos al momento de hacer la regulación, teníamos dos alternativas: o crear un sistema muy robusto para todas las sociedades independientemente de su tamaño, o evidenciar cuáles son los puntos más relevantes de nuestro sistema amplio que deberían ser aplicados por todas las sociedades o por la gran mayoría de sociedades a las que tenían un riesgo alto. Y dijimos, esa es la mejor alternativa. No podemos generar un sistema amplio que genere unos costos altos para las sociedades, que genere unos temas de implementación relevantes en tiempo, en capacidad, no solamente humana, sino operativa, que debe implementar cada una de las sociedades, y por eso generamos dos tipos de sistemas en este régimen. Primero es el sistema llamado SAGRI-LAFT. Este SAGRI-LAFT incluye pues todas estas recomendaciones de GAFI, todas las recomendaciones de la Encuesta Nacional de Riesgo, también comentarios de muchos expertos en la materia de los que tuvimos esta cercanía, y también generamos pues unos controles específicos para poder que las empresas puedan controlar y mitigar y establecer estos controles, digámoslo así, de la forma más efectiva, pero también lo más amplio. Este sistema nosotros lo denominamos como un gran reloj, como si fuera un reloj suizo amplio con muchas máquinas al interior del mismo, donde cada una puede funcionar de forma independiente, pero sin que todas estén unidas no van a dar la hora. Entonces, cada uno depende del otro, estos motores, y son muy importantes que se tengan en cuenta. Pero ahí nos dimos cuenta también que hay unos motores que si uno los sacas es realmente lo fundamental, que va a dar la hora, pero pues no es la complejidad del simple sistema. Entonces, antes de entrar al régimen de medidas mínimas del sistema, el llamado SAGRI-LAFT tiene varias diferencias con el régimen de medidas mínimas. Por ejemplo, el primero, el SAGRI-LAFT requiere un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que ser una persona independiente, hay unas funciones específicas, que podemos más adelante hablar en particular de ese punto, y tiene que ser una persona independiente de la administración que genere un reporte directo a la junta directiva. Ese es uno de los temas importantes. Y también pues tenemos unos aspectos de debida diligencia mucho más robustos que los que tiene el régimen de medidas mínimas. Yo creo que esas son como las diferencias puntuales más importantes. Y el régimen de medidas mínimas tiene tres aspectos que también tiene el SAGRI-LAFT, pero los tiene un poco más reducidos, y que con esto identificamos que se pueden cubrir con los riesgos particulares de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas. Los tres puntos del régimen de medidas mínimas son el reporte y registro. Yo creo que eso es clave, donde todas las sociedades que realicen esta mitigación o este autocontrol del riesgo tienen que contar con registros de sus operaciones, saber cómo están administrando estos riesgos y dejarlo completamente documentado. También tiene que haber unos reportes a la UIAF y también reportes a la Superintendencia de Sociedades, principalmente en los tiempos que establece la entidad. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es un aspecto de pedagogía. Los dos sistemas también incluyen un tema de hacer capacitaciones. ¿Por qué? Porque no solamente la persona encargada de generar esta auditoría interna del mismo sistema o esta implementación también del sistema o del régimen
pues no debe ser el único que conozca este aspecto, sino que hay que generar esa divulgación al interior de la compañía para que cada una de las partes que hacen que relevantes y también no relevantes dentro de una operación sepan qué hace la compañía para estar todos alineados. Por eso hay que hacer una pedagogía y unas capacitaciones de forma constante. Establecimos una capacitación obligatoria por lo menos una vez al año y también una capacitación interna de los empleados para ir ajustando sus propios riesgos dependiendo de los cambios en los riesgos que generan en últimas un ajuste al mismo régimen o al mismo manual o al mismo SAGRILAB, dependiendo del caso. Esto solamente se aplicaría, digamos, al régimen de medidas mínimas, que debe generarse por lo menos cada 2 años. Es decir, cada 2 años como mínimo hay que hacer esa pausa conforme al entendimiento que han tenido del negocio y ajustar sus propios manuales, que puede ser el régimen de medidas mínimas o el SAGRILAB, como mínimo, pero la idea es que sea constante y dinámico. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es la debida diligencia. La debida diligencia es fundamental. Hay que saber con quién se está contratando, quién es su contraparte, no solamente al momento de firmar el contrato o unos segundos antes de firmar, saber con quién se está contratando, sino que tiene que hacer una verificación de su contraparte de forma constante. Es decir, durante toda la relación contractual hay que seguir haciendo esa debida diligencia de saber con quién está trabajando, cuáles son los riesgos que tiene su contraparte para poderlos ir mitigando. Entonces, esos 3 aspectos que también los cubre el SAGRILAB son los únicos aspectos que debe tener en cuenta el régimen de medidas mínimas. En cambio, el SAGRILAB tiene unos puntos adicionales que deben ser tenidos en cuenta especialmente por aspectos puntuales de las partes que son involucradas en el sistema. Hay obligaciones para el oficial de cumplimiento, hay obligaciones para la junta directiva, para el representante legal, para el revisor fiscal, para el auditor interno en caso de que las haya, y eso es la gran diferencia. ¿Quiere, Juan, para entrar a cerrar, digamos, este aspecto de quiénes son los sujetos obligados, para que sepan claramente a qué le aplica a unos y qué le aplica a los otros? Quería presentarles, entonces, miren que por algunas comunicaciones que hemos podido ver de algunos supervisados, me parece muy importante darles este mensaje, y es que es importante que tengan en cuenta que algunas empresas, por ejemplo, están haciendo el siguiente raciocinio, y es: si yo no estoy vigilada por la Superintendencia de Sociedades, luego no tengo que cumplir con el capítulo 10º, y eso no es del todo cierto. Nosotros vamos a tener sociedades que pueden estar en el grado de inspección y van a tener que adoptar el SAGRILAB o el régimen de medidas mínimas. Entonces, miren que nosotros acá lo que quisimos hacer fue resumirles esos sujetos obligados. Nosotros acá tenemos lo que al principio denominamos es un régimen general, y ahí sí son esas sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que hayan tenido ingresos totales o activos también totales a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y que hayan sido superiores a 40.000 salarios. Aquí sí estamos hablando de vigiladas. Este es como nuestro gran régimen de sociedades. Sin embargo, vamos a mantener unos sectores que estábamos manteniendo con el capítulo anterior. Se les ajustó, por ejemplo, el nombre. Vamos a denominar agentes inmobiliarios. Esto obedece a una recomendación realizada en la evaluación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, de ponerle nombre y apellido a eso que denominamos APNFs, los agentes inmobiliarios, los que pertenecen al sector de comercialización de metales y piedras preciosas, de servicios jurídicos. El de construcción ya lo teníamos, y aquí son esas compañías que tengan ingresos superiores a 30.000 salarios. Quiero enfocarme un poco en este tema de los servicios de activos virtuales. Miren que aquí los ingresos o los activos ya son de 3.000 o de 5.000, y aquí podemos tener sociedades o también sucursales de sociedades extranjeras que estén en el grado de inspección, pero puede que lleguen a estar obligados al SAGRILAB. Es muy importante que si la empresa de ustedes recibió un aporte en activo virtual en 2020 y este fue por un monto superior a 100 salarios,
va a quedar obligado al SAGRILAB. Entonces es muy importante que hagan esa revisión. Todavía no ha llegado ese plazo, ese nuevo plazo que estableció la superintendencia. Ya es un tiempo muy corto, como lo dice Alberto, pero es muy importante que hagan esa revisión prontamente. Y nosotros vamos a tener otros sujetos obligados, que ya no es al SAGRILAB, sino a nuestro régimen de medidas mínimas. Miren que aquí estamos enfocados en APNFDs y en estos 4 sectores que son, entre comillas, algunos de esos sujetos que puede llegar a supervisar la Superintendencia de Sociedades, y son esas empresas que hayan tenido ingresos o activos superiores a 3.000 o a 5.000 salarios respectivamente, y que cumplan con estos criterios de tipo de actividad. Algunos los tenemos discriminados por código SIU, como lo veníamos haciendo anteriormente, otros los dejamos un poco más amplio, teniendo como en cuenta esa variedad de objetos múltiples que pueden llegar a tener las compañías. Y el último punto que nos hace falta mencionar como sujetos obligados, también para que lo tengan en cuenta, es que en el capítulo 10º quedó la facultad de la superintendencia de que en determinados casos y dadas unas circunstancias especiales podrá obligar a una compañía, bien sea a adoptar el SAGRILAB o el régimen de medidas mínimas, cuando se den algunas circunstancias, cuando los hechos lo ameriten. Yo creo que aquí esta presentación ustedes también la van a poder ver en el curso virtual que tiene dispuesto la superintendencia, y pues obviamente si tienen alguna duda acerca de estos aspectos o de otros, pues las puertas están abiertas para atender las consultas que ustedes tengan. Creo, Alberto, que clave también decir acá y resaltarlo, que el régimen de medidas mínimas no requiere de un oficial de cumplimiento registrado en el CIREL. El encargado de la implementación y supervisión al interior de las compañías del régimen de medidas mínimas es el representante legal de la compañía, quien cumple con esas funciones de oficial de cumplimiento sin ser un oficial de cumplimiento. Eso es muy importante porque eso cambia un poco el nivel, digamos, de supervisión de uno y de otro. Vemos claramente que en el SAGRILAB, al requerir un oficial de cumplimiento, sí se necesita esa profesionalización. En cambio, en el régimen de medidas mínimas, a tener solamente esas 3 actividades puntuales, es un tema más de sociedad, de la misma compañía, perdón, para poder implementarlo de la mejor manera. Muy bien, pues yo creo que esto nos lleva al aspecto central de todo esto, y es el oficial de cumplimiento. A mí me gusta la expresión profesional de cumplimiento, porque a veces el oficial de cumplimiento tiene un equipo y prácticamente los segundos terminan siendo hasta más importantes que el oficial de cumplimiento. O hay empresas que no tienen oficial de cumplimiento porque no requieren, pero tiene una persona que es el líder y es el abanderado. Pues por eso nosotros acuñamos la frase del profesional de cumplimiento. Ustedes le están dando una importancia y un rol a ese profesional de cumplimiento, ese oficial de cumplimiento. ¿Qué podemos decir? ¿Qué mensaje tienen? ¿Qué valdría la pena que todos los oficiales y todos los profesionales de cumplimiento que están acá se lleven del mensaje de la superintendencia? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que dejar muy claro es que la nueva regulación, al establecer unas funciones mucho más específicas al oficial de cumplimiento, primero lo convierte en un sujeto obligado y sancionable por parte de la superintendencia. Eso significa que quien asuma el rol de oficial de cumplimiento tiene que tener muy claro que tiene unos riesgos también como persona natural al desarrollar sus actividades frente a la Superintendencia de Sociedades, y no solamente frente a la Superintendencia de Sociedades, sino frente a otras autoridades, porque definitivamente estas regulaciones también pueden ser usadas, por ejemplo, por la Fiscalía en el escenario en que se lleve a cabo un delito y la compañía, al ser sujeto obligado, no cumplió con estas obligaciones. Estamos hablando de una omisión en las funciones de cada una de las compañías, y puede conllevar a unas implicaciones no penales, sino civiles, donde la compañía puede ser parte de la misma sanción dentro de un proceso penal también. Y también el oficial de cumplimiento, al ser el
encargado de administrar este sistema, pues puede tener unas responsabilidades en ciertos aspectos muy, muy particulares, poco comunes, pero podría llegar a estar involucrado en un tema penal si es el caso por su omisión. Entonces, bajo ese esquema, digamos, un poco, digamos, de generar un poco de alerta frente a las actividades que realiza, pues este oficial de cumplimiento tiene que ser una persona natural que cumpla con ciertos requisitos, tiene que ser una persona profesional en la materia. No puede ser lo que teníamos antes en el sector real, era que incluían a unas personas como oficial de cumplimiento solamente para cumplir la norma, pero no para implementar debidamente el sistema y realmente llevar a ese cumplimiento efectivo que necesita el sector real. Entonces, bajo esa profesionalización del oficial de cumplimiento, establecimos unas funciones particulares del oficial de cumplimiento, unos requisitos particulares para ser oficial de cumplimiento y también unas limitantes de oficial de cumplimiento. Yo creo que lo más importante de las funciones del oficial de cumplimiento está en que sus funciones tienen que ser independientes y autónomas de la administración. Eso significa que no debe reportarle directamente al representante legal, queda en el mismo nivel del representante legal frente a la administración de riesgos y debe reportarle directamente a la junta directiva las actividades que realiza. Eso sin dejar, digamos, de lado que la junta directiva, el representante legal de la compañía y todas las personas de la compañía le deben prestar el apoyo suficiente al oficial de cumplimiento para que realice su actividad. Es decir, no es un ente aislado, independiente, que debe hacer sus cosas solo. Eso no es así, eso es una mala interpretación de la norma. El oficial de cumplimiento se debe apoyar de la compañía y la compañía le debe presentar todos todas las posibilidades para desarrollar su operación. Si el oficial de cumplimiento ve que no tiene el apoyo, eso es uno de los temas que tiene que levantar la mano y dejarlo registrado. No cuento con el apoyo de la administración, no cuento con el apoyo de la junta directiva en particular o el representante legal, el auditor interno en ciertos aspectos no me genera ciertos reportes, las personas del front tampoco me están ayudando con ciertas actividades. Todo eso lo tiene que dejar muy reportado para que la junta directiva y la administración sepa cómo apoyarlo en cierta medida. Ahí vienen también las restricciones frente a la operación, y después si quiere Juan Francisco usted cuente las siguientes como más relevantes, y es que el oficial de cumplimiento se puede tercerizar. Eso es un tema importante que sacamos adelante con esta regulación y esto lo vimos dándonos cuenta que muchas compañías no tienen la capacidad de contratar directamente un oficial de cumplimiento, pero sí lo podrían hacer a través de la tercerización. Y esto nos lleva a poder ejercer y cumplir de la mejor manera con esta forma de mitigar los riesgos. Eso no significa que el oficial de cumplimiento que esté vinculado o no a la compañía, que es una persona natural, insisto, no es aislado, sino que hace parte de la compañía y se puede apoyar de todo lo que los sistemas de la compañía y todo el personal. Es decir, puede el oficial de cumplimiento tener auxiliares en su administración que hagan parte del control interno. Puede tener auxiliares que hagan parte del área jurídica. Puede tener auxiliares que hagan parte del área comercial. Pero quien responde por todo ese complejo de actividades es el oficial de cumplimiento frente a la junta directiva y frente a las autoridades. Si quiere, Juan Francisco, complemente con otras facultades y restricciones, yo creo. De acuerdo, yo creo que aquí me parece como importante hacerles mención o ese llamado en que hemos recibido un poco más de 800 comunicaciones de sociedades que ya, de empresas, de sucursales y de sociedades que ya han decidido acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo 10, haciendo la remisión de la hoja de vida, de la certificación. Y yo creo que aquí algunas sociedades están perfectas, pero a otras les hemos hecho la observación que, por ejemplo, no nos han adjuntado la copia o el documento que da cuenta del registro del oficial de cumplimiento ante el GIREL. Entonces es muy importante, por ejemplo, que esos aspectos tan sencillos que a veces parecen tan básicos,
es muy importante que los tengan en cuenta. Esa responsabilidad del oficial de cumplimiento de registrarte ante el CIREL hay que hacerla, porque si no, pues no van a haber aros o no van a haber reportes de operaciones sospechosas y ahí ya vamos a comenzar a ver una de las fallas importantes que pueda llegar a tener un SAGELA. Yo creo, Juan, también que vale la pena hablar de la política de supervisión. Creo que en nuestra circular de la política de supervisión, en el capítulo de cumplimiento normativo, tenemos como una receta, una lista de actividades que realiza la superintendencia que son las más básicas. No significa que eso es lo único que va a hacer la superintendencia para verificar el cumplimiento normativo, pero sí están una lista de actividades donde nosotros enfocaremos la supervisión para poder llevar esta norma que creemos que está muy bien lograda a una verdadera implementación y que se cumpla de la mejor manera. Entonces, invitamos a los oficiales de cumplimiento a que verifiquen también esa política de supervisión la pueden encontrar en la página de la superintendencia, en el link de normativa, en temas de circulares externas. Ahí encontrarán todas las circulares que hemos emitido, especialmente las circulares de políticas de supervisión, donde encontrarán esa receta básica donde ustedes deben enfocar sus esfuerzos y saber dónde va a poner la lupa, especialmente la superintendencia en su supervisión, para cumplirlo de la mejor manera. Eso es lo más básico, pero un oficial de cumplimiento profesionalizado sabe que no es lo único y sabe que hay muchos más temas alrededor en la materia que deben cumplir, pero tiene que explicarle a su junta directiva y a la administración en general de la compañía qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para que, insisto, para que le entreguen toda la capacidad operativa, recurso humano, económica necesaria para poderlo llevar a cabo. A mí me parece que lo que dice el doctor Santiago ahí es muy claro, y es, ustedes ya tienen las preguntas del examen, ya saben el profesor cuándo va a hacer el examen, cómo lo va a hacer. Bueno, es el momento de adelantarnos. Sumado a lo que decía el doctor Juan Francisco, de que pues esto es una medida adoptada, el SAGELAP ya existe, usted ya tiene unos vigilados que se están capacitando, el número de personas capacitadas los felicito, es impresionante, más el número de personas que ya antes de la fecha, miren que los colombianos no dejamos todo por última hora, ya se están pues, preparando para cumplir con sus obligaciones. Entonces creo que hay una muy buena noticia de una norma que logró calar. Obviamente creo que lo más difícil son los que hacen falta, los que se están enterando ahorita, y con este tipo de eventos pues les estamos mandando el mensaje a ellos. Entonces yo creo que nosotros vamos a replicar también en nuestras redes y todo el vínculo del curso, porque me parece buenísimo que la gente tenga el curso por ustedes oficial, gratuito, me parece que es el mejor recurso, y también que los que ya son oficiales de cumplimiento profesionales entienden muy bien pues lo que es un plan de supervisión, cómo se hace la supervisión, y eso les va a servir mucho para prepararse. Entonces yo creo que hay dos buenas noticias hoy acá de parte de ustedes, y es pues que tenemos la herramienta para prepararnos, que es ese plan de supervisión, y tenemos el curso más la otra buena noticia de que hay un número muy importante de empresas que ya están certificando el cumplimiento de la norma. Yo creo que hay un tema muy importante, y es el tema del oficial de cumplimiento, las personas que no tienen los requisitos, las personas que están entusiasmadas con este tema y quieren posesionarse, pero pues no llevan el tiempo que toca. Las personas que están sin oficial de cumplimiento están entrevistando y buscando. No sé, ¿qué noticia hay sobre ese tema de los requisitos para ser oficial de cumplimiento, sobre las empresas que no tienen oficial de cumplimiento a hoy? ¿Qué podríamos decirles sobre ese requisito? Pues, Alberto, yo creo que lo primero es que, si vieron, nosotros ajustamos nuestro capítulo 10 el 9 de abril con un ajuste particular, porque frente a los comentarios que recibimos de todos ustedes, que tienen que ser adoptados y esto tiene que ser dinámico. O sea, la regulación de la superintendencia no tiene que ser estática, sino que tiene que ajustarse a las necesidades de todos. La idea es que esto se cumpla y no que sea una norma de papel. Y una de esas grandes recomendaciones que nos hicieron fue, dentro de los requisitos del oficial de cumplimiento, nos había quedado la palabra
que debe tener experiencia en el SAGRILAFT. Nadie tiene experiencia en SAGRILAFT, lo que tienen son experiencias en la administración de lavado de activos, financiación del terrorismo principalmente. Eso no significa que tiene que haber sido oficial de cumplimiento anteriormente, sino que demuestre que trabajó, digamos, en la auditoría interna en estos temas, que demuestre que trabajó temas hasta académicos en la materia. Esto lo tiene que analizar cada una de las compañías y verificar si esa persona con esos requisitos va a poder cumplir con sus obligaciones. Esto es un sistema de autocontrol y autogestión. Lo importante es que la junta directiva, al momento de certificar o de contratar o de designar a un oficial de cumplimiento, tiene que pasar por cada uno de los requisitos y ojalá documentar la razón por la cual sí los cumple, para que quede muy claro que la junta directiva analizó de la mejor manera cada uno de los mismos y se logró. Son requisitos muy básicos, Alberto. La verdad es que es una profesionalización que tiene que ser escalonada. La idea es que estos requisitos cada vez sean más estrictos, pero en este momento son requisitos básicos que el tema, digamos, de 6 meses de haber contado con una capacitación en la materia, yo creo que eso se cumple muy fácilmente con temas, digamos, que ustedes desde Infolat también manejan. La superintendencia tiene este curso, también la UIAF tiene otros temas de capacitaciones que sirven, digamos, como soporte para ir demostrando que tienen este conocimiento. De estos 6 meses hay que ver cómo los agrupan para poder llegar a esos 6 meses, o de pronto si con un diplomado o un posgrado en la materia, pues ya lo podrían cumplir. Pero lo importante es la capacidad, digamos, de experiencia y demostrar que tuvieron experiencia en la materia para poder ser oficiales de cumplimiento. Son muy básicos, los invitamos a que lo hagan. Es más, Alberto, frente a las cifras que usted decía, digamos, de gran cumplimiento por parte de las sociedades de manera previa, hay otro gran aspecto y es que tenemos un gran número de sociedades que no están inmersas dentro de los requisitos para ser sujetos obligados y lo están haciendo como una muy buena práctica. Eso demuestra que esto no es una norma solamente para cumplirle, pues para demostrar el cumplimiento de la superintendencia, sino que lo requiere el sector real. Y cada vez esto nos va a llevar a tener mucha más competitividad en la materia. Están pidiendo ya proveedores, especialmente proveedores del exterior, que cumplan con esta norma independientemente de que sean sujetos obligados o no. Entonces no hay que esperar a que la superintendencia o un ente de control se los exija, sino que vean esta norma como una gran bondad para llegar a esa cultura de cumplimiento y a esas muy buenas prácticas para ser mucho más competitivos. Entre más cubramos este riesgo, menos especialmente el riesgo de contagio que tenemos por esta materia, pues lo vamos a poderlo cerrar. Así que los invitamos a que no vean esto como una obligación de cumplir, sino como un aspecto que realmente va a llevar a la compañía a tener unos niveles mucho más altos y poderlos poner a tono con la realidad internacional en la materia. Y más en un país donde sabemos que estos riesgos de lavado de activos son muy latentes y hay que frenarlos de todas las maneras posibles. Sí, yo creo que hay un comentario que es muy válido, es el que hace usted de que muchas empresas lo están haciendo porque se los piden los proveedores del exterior o los proveedores nacionales. Empresas como Ecopetrol, muchos bancos, organismos internacionales, embajadas, en sus contratos tienen una cláusula que dice, no dice tenga un SAGRILAFT, pero le dice mire listas, comprométase con políticas antilavado, cumpla con el marco legal de su país. Entonces, eso hace, como decía Sara, que tenemos también a nivel contractual unas obligaciones que son importantes. Yo he sostenido que hay 3 regímenes. Está el régimen que llamamos SAGRILAFT, que es el que tiene que cumplir todo. Está el régimen de medidas mínimas, que son los que expresamente dice la norma que tienen que cumplir medidas mínimas. No es el que dice, no, yo tengo bajo riesgo, entonces no voy a cumplir SAGRILAFT, voy a cumplir con las medidas mínimas. Esa no existe. La norma dice muy bien quién está en cada uno de esos, pero el último numeral de la norma, el 8, dice sanciones y el 9 dice que es una mejor práctica empresarial cumplir con el SAGRILAFT.
Yo diría que están todas las empresas de Colombia que les dicen, hombre, el regulador, el supervisor dice que esto es una mejor práctica. Entonces yo diría que hay tres regímenes: el SAGRILAB, medidas mínimas, y el de mejores prácticas. Y ahí estamos. Este ya es un país en el cual estamos haciendo la tarea, como dicen ustedes, y estamos haciendo más de lo que toca, y es un tema de protegernos como sociedad, como sistema, y es un tema de hacer más que lo mínimo y hacerlo bien hecho. Muchísimas gracias. Yo quisiera darles unos minutos adicionales si tienen un mensaje adicional, si hay algún tema que quieran tratar, o algún mensaje que nuestros invitados no se pueden ir sin oír, pues quiero aprovecharlos a ustedes al máximo. Claro que sí, Alberto. Yo creo que vale la pena dejar claro que la supervisión es de lado y lado. O sea, los vigilados y el sector real empresarial tiene que vigilar constantemente a sus autoridades, generar recomendaciones, mejoras en las instrucciones para que cada vez estemos más alineados desde la supervisión y desde la implementación misma. Así que todas las puertas de la superintendencia están abiertas para recibir todos los comentarios que tengan, todas las recomendaciones que ustedes vean, también llevarnos a que el cumplimiento sea más efectivo. Denuncias también estamos abiertos a recibir para poder enfocar mejor nuestra supervisión. Así que esto es un trabajo de todos y no solamente de la superintendencia en la materia. La superintendencia pues es un ente totalmente independiente, no tiene ninguna incidencia, digamos, dentro de sus partes técnicos frente a su supervisión. Las matrices de supervisión que hace la superintendencia tienen unos conceptos muy claros. Esto es un tema importante con la nueva regulación, con el enfoque basado en riesgos. Nosotros no le podemos llegar a las 560.000 sociedades que podrían ser sujetas de supervisión de la entidad para poder implementar estos sistemas. Tenemos un número reducido, iremos gradualmente a la mayor cantidad de sectores. También iremos de forma general a través de requerimientos particulares para cumplimientos específicos del SAGRILAB, no de todo el SAGRILAB, pero sí la idea es que todos se pongan en modo cumplimiento, especialmente de todas las actividades que se realizan frente a la debida diligencia. Yo creo que hay un aspecto muy importante en esta norma, y es que la debida diligencia se tiene que hacer de forma profesional, y esto es un avance grande. Esto no aplica solamente para uno de los sistemas, sino, como dice Alberto, a los tres sistemas. Entonces la debida diligencia tiene que ser claramente establecida, documentada y realizada. Ahí enfocaremos esfuerzos también para poder llevar a no hacer una supervisión documental, sino realmente de riesgos, de la materia, de cómo se debe realizar y cómo se está haciendo. Y por otro lado, yo quisiera como terminar, Alberto, invitándolos a nuestro lanzamiento que tenemos el próximo viernes, sobre los nuevos programas de transparencia y ética empresarial. Este es un tema que también estamos poniendo a punto al sector real frente a las recomendaciones de la OCDE, frente a las recomendaciones también que hemos tenido de parte de Secretaría de Transparencia, también del sector mismo como tal, para poder poner al sector real un punto arriba en poder prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, no solamente los riesgos de soborno transnacional, sino los riesgos de corrupción frente a ciertas sociedades en una primera etapa frente a la contratación estatal. La idea es que estos programas sean totalmente amplios a toda la corrupción, sea pública o privada. Entonces también lo que no está como obligatorio hoy en día, los invitamos que lo adopten de forma como buenas prácticas también en la contratación privada, y nos llevará también a que entre todos cubramos ese gran flagelo de corrupción que pues va muy de la mano con este tema, y es que es un delito fuente de lavado de activos y terminan estando entrecruzados los dos sistemas poco a poco. Pues yo sí quisiera hacer un alto para los que no entendieron bien. Es que acaba de salir un nuevo SAGRILAB,
que no es para LAFT, sino es para la C de corrupción, ¿sí? Y es una mejora de un sistema que existía para unos temas de soborno transnacional. Y como nos está diciendo el doctor Santiago, ya no es el riesgo de soborno transnacional, sino es el tema de corrupción con un foco, con un énfasis en contratación estatal y que se va a lanzar el viernes. Entonces, yo les pido a todos los que están cansados y que están en este momento que se concentren en lo que les queda de sacar este SagriLab, pero cojan energía porque estoy muy seguro que los éxitos y las lecciones que aprendieron con SagriLab aplican para estos nuevos sistemas. Entonces, no me voy a quedar con las ganas de preguntarles qué tan compatibles ven los dos sistemas y cómo va a ser esa integración entre dos sistemas de gestión de riesgos similares. Y creo que hasta ahí abuso de ustedes y con eso los dejo arrancar a continuar con su trabajo. Muchas gracias. No, Alberto, insisto que para nosotros esto es muy importante. La pedagogía es clave porque este tipo de eventos nos ayuda a tener un mayor cumplimiento y también un menor número de sujetos sancionados. El objetivo de la superintendencia no es sancionar. El objetivo de la superintendencia es que se cumpla con estos sistemas. ¿Qué tan alineados están los sistemas? Yo creo que la respuesta es, como usted lo dijo, los programas de transparencia o la nueva regulación está basada en el SagriLab. Es decir, ya no solamente estamos hablando de una guía, como estaba anteriormente, de recomendaciones que se convertían en obligatorias vía resolución, sino que estamos generando un sistema como tal para poder mitigar el riesgo de la mejor manera como está establecido el SagriLab. Entonces, son dos sistemas independientes. Cada uno de los dos tiene la obligación de tener un oficial de cumplimiento, pero el oficial de cumplimiento puede ser dos personas independientes. No tiene que ser la misma persona como oficial de cumplimiento. O sea, es decir, vamos a tener un oficial de cumplimiento para temas de lavado de activos y un oficial de cumplimiento para temas anticorrupción. Puede ser el mismo, como puede que no. Los requisitos de experiencia de uno y del otro son diferentes, pero están muy alineados para poder llegar a que las personas que se encarguen de implementar estos sistemas y ejecutarlos, pues sean personas profesionales, personas naturales que asuman esto de la mejor manera y también pues podamos mitigar el riesgo en buena forma. Y también se puede tercerizar. Eso es otro de los aspectos relevantes, dándonos cuenta de la buena acogida de la tercerización del oficial de cumplimiento para ciertas pequeñas empresas. Vemos que la tercerización aplica mucho más para las pequeñas empresas que para las grandes. Entonces, es relevante tener ese aspecto que le aplique a todos. Estamos ampliando un poco el espectro de sujetos obligados, no mucho, porque estamos manteniendo los mismos criterios que emitimos en diciembre del año pasado, de sujetos obligados por temas de soborno transnacional. Solamente estamos reduciendo, y esto ya lo sabían porque desde el momento en que lo emitimos dijimos que esto iba a ser una reducción gradual, donde reducimos de 40.000 salarios mínimos como umbral para temas de soborno transnacional en transacciones, de activos o ingresos iguales o superiores a 40.000, lo estamos reduciendo a 30.000, es decir, estamos hablando de las sociedades vigiladas principalmente. Y para temas de anticorrupción por contratación estatal, estamos supervisando y poniendo el foco a aquellas empresas que contraten con el Estado de manera individual o en conjunto, es decir, que tengan uno o varios contratos que sean iguales o superiores a 500 salarios mínimos en un año. Es decir, la foto la vamos a ir tomando en diciembre. Pero aquí también otro tema, digamos, para que no generemos un poco de alerta o alarma contra este sistema es que el capítulo 13 ya se emitió, ya quedó publicado en el diario oficial, ya es una instrucción emitida por la superintendencia, pero entra a regir a partir del 1 de enero del próximo año. Pero eso no significa que a partir del 1 de enero del próximo año la superintendencia ya va a exigir su cumplimiento. Tienen hasta el 31 de mayo del próximo año para implementar todo este sistema. Todas las sociedades que hacen parte de esos criterios que se convierten en sujetos obligados, desde ya saben quiénes son, saben quiénes deben irlo implementando. Es decir,
unas recomendaciones. No esperemos el 1 de enero para empezar a implementar. Empecemos a implementarlo desde ya para que sea mucho más fácil y también estamos atentos a seguir recibiendo recomendaciones a la regulación, porque si es necesario hacer un ajuste, la superintendencia, como ustedes se han dado cuenta, no es testarudo en una recomendación, sino que si tenemos que ajustar la regulación, lo hacemos de la mejor manera en el tiempo que sea, pasando vergüenzas o no por ciertos ajustes, pero lo importante es que la norma funcione y la aplique a todos. Yo creo que aquí, para finalizar, es muy importante que tengan en cuenta que la identificación del riesgo, Santiago les habló de unos puntos que pueden ser en común, concomitantes, pero es muy importante que tengan en cuenta que son dos riesgos separados. Uno es el riesgo que evidenciamos en el SAGRILAB y otro es el riesgo que va a tener que gestionar la empresa obligada. Son dos aspectos totalmente diferentes en temas de debida diligencia. Por ejemplo, acá no vamos a hablar de listas restrictivas. Cambia un poco ese tema, pero yo creo que es muy importante y en cierta medida miren que también va a estar diseñado para esas empresas que eventualmente pueden llegar a tener unos contratos con el Estado, pero que no tienen como una capacidad patrimonial tan fuerte, pero aún así vemos la necesidad de que a cierta medida gestionen esos riesgos y confiamos en que eventualmente en algún punto en las noticias se pueda decir, mire, esta empresa adoptó el capítulo 13, como le denominamos, y se logró evitar un tema de corrupción o se identificó un tema de corrupción y se tomaron las medidas que correspondían. Perfecto, ¿no? Pues nos quedaríamos acá horas. Yo creo que este tema los vamos a volver a invitar muy pronto a hablar sobre este nuevo sistema. Y sé que pues tan pronto el sistema SAGRILAB empieza a funcionar también, habrá muchos más temas ya en el día a día que se le van a ocurrir a los oficiales de cumplimiento y ustedes también pues tendrán otros mensajes que dar. Yo quiero que todos los vigilados valoren y entiendan que esa disposición de la superintendencia, esa pedagogía, tiene que ser muy bienvenida porque en otros sectores no fue así en el pasado y es mucho mejor tener ese diálogo abierto y cumplir y entender la seriedad del tema es clave para todos los agentes. Entonces, creo que esa es la buena noticia. Yo simplemente en los 2 minutos que me quedan, pues voy a recordarles a todos los asistentes pues que cambió la norma PEP y que el listado de PEPs, que es un listado reglado, el PEP no es el que yo opino que es PEP, ni siquiera el que mi supervisor directamente, el PEP es un decreto que define quiénes son los PEP, entonces vale la pena que revisemos ese tema. También el tema que yo sé que la superintendencia ha trabajado y ha tenido mucho que ver es que hay un nuevo COMPES, la política en materia de lavado de activos está a nivel de COMPES, ese es el, digamos, yo diría que a nivel latinoamericano es el mayor nivel de coordinación entre entidades y de lineamiento político, y este COMPES tiene una tarea para que la Fiscalía, para que la UIAF hagan un análisis de riesgo muy serio a largo plazo, no estamos hablando cuestión de meses, pero también para que se tomen unas medidas y unos cambios de manera legal, pues por instrumentos legales, unos cambios en el delito penal de lavado de activos, para que el tema de la coordinación, digamos, de inteligencia, le dan a la UIAF un rol de coordinación de inteligencia. Entonces, para que ustedes se den cuenta que Colombia está haciendo la tarea, que todas las autoridades están trabajando, que se está haciendo, digamos, un trabajo coordinado y que a nivel de COMPES ya hay una política de alto nivel. El director de la UIAF hace 2 semanas nos habló de la coordinación que hay en materia, digamos, de legislación, de decretos, todo lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que estamos en una muy buena etapa en Colombia de una tarea que se está haciendo y yo creo que ese es el titular. El titular acá es Colombia está haciendo la tarea, todas las superintendencias están haciendo la tarea y yo creo que el sector real está haciendo la tarea también. Yo creo, para terminar, que la receta contra el lavado de activos que dan estos sistemas es una receta abierta. Está lo mínimo que hay que hacer y se dice debida diligencia, pero
son los vigilados los que tienen que aterrizar eso, cómo se hace la debida diligencia para vender un Ferrari, para construir un túnel, ¿sí? Para vender unas medias, o para vender vacunas, o para vender gaseosa. La receta la tienen que poner ustedes de acuerdo con sus matrices de riesgo, y por eso nosotros hablamos del método DACA, porque es que es el diseño, el alcance y el cumplimiento. Uno puede tener un control bien diseñado, pero que no se cumple, o un control que se cumple, pero está mal diseñado. Entonces, solamente se logrará un sistema efectivo que reduzca el riesgo si está bien diseñado, si el alcance es a todos los negocios y se está cumpliendo. Yo creo que ese sería el resumen.